sé que hay un tema que está relacionado entre ella y Japón y puede ser interesante. Ya que viene, pues vamos a aprovecharlo, ¿no? ¡Japón con jamón! Mañana va a ocurrir algo que nunca pensé que pasaría. Mi hermana llega a Japón. De hecho, estoy ahora mismo cogiéndole los asientos del avión 24 horas antes de que salga su vuelo. Pero no creáis que viene a vernos a Yuko y a mí, ¿eh? No. ¿Para qué? Viene a ver aquí al recién nacido. Pero a tu hermana no le interesa Japón, ¿no? ¿Qué? Ven. Pero a tu hermana no le interesa Japón, ¿no? ¿A mi hermana? Para nada. La verdad es que a mi hermana, teniéndonos a nosotros, nunca le ha llamado la atención nada de Japón. De hecho, ni siquiera nos ha preguntado, oye, ¿cuál es la mejor fecha para viajar a Japón? ¿Cuándo queréis que vaya a veros? Sin embargo, esta pregunta sí que nos llega por lo menos, mínimo una vez al día por las redes sociales. Y es una pregunta que ya respondimos en un vídeo de preguntas y respuestas antiguo, me parece. Lo que pasa es que quizá al ser un vídeo antiguo, pues la gente ya no lo ve. Así que hoy vamos a responder en condiciones. En junio entramos en la época de lluvia y seguramente cuando la hermana de Ernesto esté aquí, muchos días va a llover. Realmente no hay una mejor época del año para venir a Japón. En cada época hay cosas interesantes y también cosas negativas. Pero depende de cada uno qué quiere experimentar o qué quiere ver. Por ejemplo, en la primavera, lo más interesante que hay es el sakura. Los árboles florecen y hay muchas fiestas que se llama hanami. Y la gente va a los parques y se reúnen con sus amigos o compañeros de trabajos y bebe alcohol. Si te gusta hacer fotos, es la mejor época. Sí, la verdad es que estando en Japón con amigos durante esta época está muy bien, porque si tienes muchos grupitos de amigos, pues te invitan a Hanami, a las fiestas de Hanami, y te lo pasas muy bien, aunque hombre, por supuesto también si estás solo, pues no pasa nada, te lo puedes pasar bien también. Y aunque no bebas alcohol, el ambiente está bastante bien, o si no te apetece estar con tanta gente, porque de verdad que hay mucha gente, siempre puedes estar prácticamente solo si te vas a las orillas de los ríos, donde hay cerezos florecidos, o en templos y santuarios que no sean muy conocidos. La fecha para ver los cerezos depende también un poco del año, porque a veces, depende del clima, se adelanta el florecimiento o se retrasa. Por ejemplo, en la región de Kanto, que es donde está Tokio, suelen florecer más o menos durante la última semana de marzo, primera semana de abril, por ahí terminan. Pero recordad que cuanto más al sur de Japón estéis, antes florecen, o sea, van floreciendo desde abajo, empiezan desde abajo y terminan por el norte, o sea, va así para arriba, ¿no? Si quieres verlos todos, pues empiezas tu viaje por el sur y te vas moviendo para arriba y lo vas viendo todo, ¿no? En primavera normalmente hace buen tiempo, pero no siempre es perfecto. Por ejemplo, en junio llueve mucho y para mucha gente a lo mejor es un poco pesado hacer turismo con los paraguas y con los pies mojados y se puede mojar la cámara. También hay cosas negativas, es que es la época de alergia. Entonces, si sois alérgico al polen, vais a pasar un poco mal. Entonces, muchos japoneses en la primavera empiezan a utilizar mascarillas. Y también la primera semana de mayo es fiesta en Japón. Se llama Golden Week y hay muchísima gente viajando y es muy caro y los hoteles se llenan pronto y creo que no podéis disfrutar tanto porque hay muchísima cola y tenéis que esperar mucho. Para los que no podáis viajar a Japón nada más que en verano, porque o bien ya sois estudiantes o estáis trabajando y solamente podéis cogeros vacaciones durante los meses de verano, pues vamos a ver qué nos vamos a encontrar durante estos meses en Japón. Si el sakura, el florecimiento de los cerezos, es la atracción principal en Japón durante la primavera, en verano son por supuesto los matsuri, todas las fiestas de verano, todas las verbenas. ¡Está imposible! Los fuegos artificiales, el bon odori y todo eso. No se sabe bien el número exacto, pero se dice que hay decenas de miles de fiestas matsuri en todo en Japón durante el verano. Y es que durante el verano, estéis donde estéis, os vais a encontrar con un matsuri, con una fiesta. Incluso en un barrio pequeño, pues bueno, tiene también su matsuri. En las fiestas de este tipo, matsuri, se ponen puestos de comida en la calle, atracciones así de tipo feria, con tiendas de juguetes y tal. Salen también las carrozas a hacer los recorridos. Esto está relacionado con la religión. Mucha gente lleva también yukata, que es la ropa tradicional que se usa en verano.
y hay un ambiente muy muy bueno, se ve mucha juerga. También hay fuegos artificiales, entonces para hacer fotos está muy bien. Otra cosa buena es que anochece más tarde, más o menos a las 7, entonces podéis estar más tiempo en la playa o en cualquier sitio. Pero algunas cosas malas es que en verano hay muchísima humedad y calor. Es insoportable. Y entonces en los centros comerciales y trenes pone el aire acondicionado muy fuerte. Y entonces en los centros comerciales y trenes pone el aire acondicionado muy fuerte. Entonces podéis resfriaros, ¿eh? En verano también hay cosas malas porque hay muchos bichos, mosquitos. Sobre todo en los bosques y parques, entonces te pica, ¿eh? ¡Ten cuidado! Entramos en el otoño, una estación bastante tranquila en cuanto a viajes se refiere, y al no haber tanto turismo, pues los hoteles hay bastantes plazas libres, son más baratos, también los vuelos, o sea, el coste del billete de avión es más barato, el clima también es más relajado, no hace ese calorazo que hay en verano, pero tampoco hace frío, todavía se está bien en manga corta, hace temperaturas agradables, no llueve tanto, además florece el arce y se forman unos paisajes así rojizos con colores otoñales bastante bonitos. Creo que es una estación muy buena para disfrutar de la naturaleza. Así que octubre y noviembre creo que son meses muy buenos para viajar a Japón, pero bueno, no quiero influiros tampoco con mi decisión personal, porque esto es una opinión personal, aunque si queréis pillar vuelos baratos, noviembre está bastante bien. Además, si os gusta la fiesta, está Halloween, ¿no? Que en Tokio es algo masivo, se llega a niveles de bastante locura, aunque eso sí, los días anteriores a Halloween y sobre todo el día de Halloween, por la calle hay muchísima gente, hay mucha fiesta, y a lo mejor habrá alguien pues que le pueda molestar, ¿no? No hemos sido capaces de sacarle puntos negativos a esto de venir a Japón en otoño, quizá puntos negativos para los japoneses, ¿no? Porque tras las vacaciones de verano, pues los chavales empiezan la escuela, hay gente también que entra a trabajar después de las vacaciones, y a lo mejor, bueno, para ellos sí, pero para un turista, pues no tiene tampoco por qué afectarle, ¿no? Y por último es invierno. Si os gusta el frío, la mejor estación para venir es esta. A lo mejor si vais al norte de Japón hace demasiado frío, pero hay muchos espectáculos de nieve y también podéis esquiar. Si vais a Tokio o más al sur, no nieva tanto, pero podéis ver la iluminación de Navidad. ¡Mira! ¡Luces de Navidad ya han puesto! Tokio es muy bonita durante la Navidad porque todo está lleno de luces de Navidad y las parejas salen para verlo, y en enero o febrero a lo mejor algunos días nieva, pero si queréis ver nieve es mejor ir a Nagano o al norte. Cuando empieza el año nuevo hay fiestas de Hatsumode, y si vais al templo hay mucha gente, pero está bien decorado. Si no os gusta estar con mucha gente es mejor que no vayáis porque puede agobiar. Lo malo del invierno es que hace mucho frío y podéis encontrar la gente resfriada, entonces otra vez ten cuidado. Pues ya habríamos cubierto así más o menos por encima las 4 estaciones, ¿no? Lo que pasa es que nosotros tampoco os queremos decir que, oye, pues la mejor estación para viajar es esta, porque es que eso realmente depende de cada uno, ¿no? Nosotros no queremos influir en la opinión de nadie. Lo que sí hemos hecho ha sido decir características principales o eventos, espectáculos que hay en cada estación y más o menos las cosas malas. Lo que pasa es que esto de lo positivo o negativo también es muy personal, ¿no? Para alguien algo puede ser negativo, pero para otra persona no. Por ejemplo, aquí hemos dicho que, oye, no vengáis en junio porque llueve mucho, pero otra persona te puede decir, oye, es que a mí me gusta la lluvia. ¿Qué me estás contando? ¿Cabezón? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué querías decir? A partir de mañana estaremos con la hermana de Ernesto. Entonces, a lo mejor grabaremos un vídeo con ella, ¿no? Sí, puede ser, depende de ella, pero sé que hay un tema que está relacionado entre ella y Japón y puede ser interesante. Ya que viene, pues vamos a aprovecharlo, ¿no? Depende de ella. Depende de ella. Si os ha gustado este vídeo, dale a like. Ok. Say no. Y nos vemos en el siguiente vídeo.